En el vídeo anterior vimos cómo trabajar con grupos mixtos cuando los alumnos pertenecían a un único grupo de referencia. En este vídeo tutorial vamos a ver cómo trabajar con grupos mixtos formados por alumnos de distinta modalidad o que tienen distinto currículo. Este caso es bastante habitual en grupos de la ESO en los que hay alumnos de diversificación y en grupos de bachillerato con alumnos de distinta modalidad. Vamos a empezar por el caso de los grupos de diversificación. Supongamos un ejemplo en el que en tercero de la ESO contamos con 5 grupos de referencia y de 3 de ellos salen alumnos a un grupo de diversificación. En este caso habría que contar con 8 grupos. Para configurar en GHC los grupos mixtos, por cada uno de los grupos de referencia que contengan alumnos de Diver, se necesita contar con 2 grupos diferentes: los alumnos con currículo común asociados al grupo mixto de referencia y los alumnos de diversificación asociados al grupo mixto de referencia. Después, a la hora de crear las sesiones lectivas, se añadirán varios grupos en el aula. Dependiendo del tipo de asignatura, si se trata de las asignaturas comunes en que los alumnos de Diver están junto a su grupo de referencia, los 2 grupos estarán juntos en la misma sesión dentro de la misma aula. Pero cuando haya materias de diferente currículo, algunos alumnos tendrán por separado matemáticas, lengua e inglés, mientras los alumnos de Diver se juntarán para cursar las sesiones de ámbitos. Veamos cómo configurarlo en GHC. En primer lugar, vemos cómo los grupos de tercero C, tercero D y tercero E se han duplicado, perteneciendo uno al curso de tercero de la ESO y otro al curso de diversificación. Después, dentro de las sesiones distinguiremos las uniones de grupos según el tipo de materia. Para educación física, una vez tenemos creada la materia del grupo tercero C de la ESO, pulsamos sobre ella con el botón secundario, insertar simultánea, otros grupos en el aula. Quitamos el filtro y seleccionamos al grupo tercero C Diver. Esto mismo lo repetiremos con los grupos tercero D y tercero E. Para las sesiones en que los alumnos de Diver se juntan, la unión de grupos será diferente. Por un lado, a cada grupo de alumnos del curso de la ESO les crearemos sus materias de forma individual, quedando por separado las matemáticas de cada uno de ellos. Y por otro lado, crearemos el ámbito lingüístico para el primero de los grupos de Diver, y sobre esa sesión, igual que antes, añadiremos el resto de grupos de alumnos de Diver. De esta manera, indicaremos que todos ellos se juntan en la misma aula para recibir la materia del ámbito. Por último, hay que avisar que si se reparten los alumnos de diversificación en distintos grupos de referencia, puede ser imposible que el mismo profesor imparta, por ejemplo, educación física, o que se pueda usar un mismo gimnasio, ya que al simultanearse las sesiones de ámbito en las que se juntan los alumnos de diversificación, las sesiones de educación física de los distintos grupos de referencia se ven obligadas a impartirse a las mismas horas. Vamos ahora a ver un ejemplo de bachillerato. Supongamos que tenemos 2 grupos mixtos de primero de bachillerato y que en cada uno tenemos 15 alumnos del bachillerato científico y 5 alumnos del bachillerato humanístico. De manera análoga, crearemos 2 grupos por cada uno de ellos, y cada uno estará asociado a uno de los cursos. En las materias comunes, los alumnos están con su grupo de referencia dentro de la misma aula. Pero en las sesiones de cada especialidad, los alumnos se unen y separan para recibir esas materias. Así, si todos los alumnos de humanidades cursan la materia de griego, crearemos la sesión con los 2 grupos de humanidades en la misma aula. Y si los alumnos eligen entre latín y dibujo artístico, crearemos una simultánea en distinta aula por cada materia, y dentro de ellas los 2 grupos de humanidades. En el caso de los alumnos de bachillerato científico, que eran más numerosos, se pueden dar varios casos. Uno de ellos es que todos los alumnos de ciencias del grupo A hayan elegido física, y todos los alumnos de ciencias de primero B hayan elegido biología. En ese caso, crearemos 2 sesiones independientes, cada una con un grupo de alumnos. En cambio, si los alumnos se unen y reparten para elegir entre varias optativas, crearemos el bloque de simultáneas en distintas aulas, y dentro de cada una de las sesiones
los dos grupos de ciencias. En este ejemplo de GHC podemos ver creadas las sesiones que hemos comentado previamente. Por un lado, tenemos las sesiones que imparten los grupos de referencia. Vemos que ambos grupos de primero A se juntan para impartir esas materias, y que de manera análoga ocurre lo mismo con los grupos de primero B, pero sin necesidad de crear ninguna relación entre ellas. Y por otro lado, vemos cómo los grupos, según su especialidad, se juntan para recibir sus materias específicas. Los alumnos de Humanidades se juntan en sus materias, bien todos los alumnos juntos o bien divididos entre optativas, y los alumnos del Bachillerato Científico cursarán las materias de su currículo. Esta forma de trabajar nos evita tener que definir simultáneas entre las materias específicas de ambas especialidades. Al dividir los grupos mixtos en dos grupos distintos para configurar sus sesiones como hemos indicado, se obtiene la máxima flexibilidad para resolver el horario. Por una parte, los alumnos de los dos grupos están juntos en las sesiones comunes, ocupando las mismas posiciones en sus horarios. Y por otra parte, las sesiones de cada especialidad se definen de manera independiente, sin necesidad de hacerlas simultáneas. Esto permite que estas sesiones puedan solaparse entre sí en los horarios de cada grupo, obteniendo los mejores horarios posibles. Gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente vídeo.